Bueno, Perfecto. pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar que trataremos yo lo llamo NIS2, NIS2, de la mano de Bitdefender. Es algo que llevamos escuchando pues mucho tiempo ya, durante todo el año, ¿no? Es una de las cosas, de las directivas que más estamos escuchando. Y bueno, yo, aparte de que he ido a muchos webinars de información, el otro día estuve en el vuestro, Raúl Nuria, me gustó bastante. Y de ahí salió este webinar, ¿no? Que pudiésemos compartirlo con el resto de clientes y gente interesada. Hay sonido por ahí. A ver. Vale, gracias. Con gente interesada. Entonces, principalmente el NIS 2 es una normativa de ciberseguridad que en un principio estaba orientada para, pues bueno, empresas energéticas, de salud, administración, y finalmente la han ampliado a empresas de más de 50 usuarios o empresas que facturan más de 10 millones. Entonces ya nos toca a mucha más gente de los que habíamos planeado. En esta presentación estamos con Raúl y Nuria de Bitdefender. Raúl nos hará una intro de lo que es el NIS2, de lo que es la directiva, de cómo nos puede tocar en nuestras organizaciones. Y la segunda parte, Nuria nos dirá cómo nos puede ayudar Bitdefender a solventar los diferentes puntos de esta directiva. ¿Vale? Muchos nos decíais, pero no tengo Bitdefender. Bueno, vais a poder ver el producto y además vais a poder extrapolarlo a lo que tenéis actualmente para ver si os cubre todo, si no os cubre. Entonces es un webinar muy interesante y espero que lo disfrutéis. Y hasta ahí, como yo no sé mucho más, esta es la chuleta que tenía, yo me callo. Entonces, Raúl, todo tuyo, tío. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Sergio, por darnos la oportunidad también de contaros un poco todo lo que podemos hacer, de introduciros un poco mis dos. Yo voy a intentar mostraros un poco no solamente lo que es mis dos, sino un poco cómo vemos nosotros, cómo afrontar esta nueva normativa o esta nueva transposición que en breve tendremos, ¿vale? Entonces, en principio, para nosotros, como decía Sergio al principio, estaba como orientado hacia ciertas empresas, vamos a decir, estratégicas. Sí que es verdad que NIS2 diferencia dos tipos de sectores. Unos sectores de alta criticidad, donde están pues, los típicos, los que consideramos siempre como pueden ser estratégicos o críticos a la hora de implementar medidas de ciberseguridad. Y luego hay otros sectores que ya no eran tan críticos en NIS 1, por ejemplo, pero sí que es verdad que incluyen aquí con NIS 2 con unos requisitos de facturación, como ha estado comentando Sergio, ¿vale? Que entonces puede ampliar bastante a qué empresas puede llegar NIS 2, ¿vale? Para mí no es tan importante si estamos en un sector crítico o no crítico, sino un poco ciertos factores que empieza a introducir NIS 2, que es muy importante, y es la parte de cadena de suministro. Tú puedes estar dentro de estos sectores, puedes estar en crítico o en no crítico, pero si eres parte de la cadena de suministro de una de estas empresas que está en un sector crítico, vas a tener también que hacer vas a tener que cumplir con los requisitos de NIS 2 a la hora de poder ser parte de esa cadena de uno de los sectores estratégicos que podemos tener. Entonces, uno de los temas importantes también son los plazos que tenemos, ¿vale? Ahora en octubre, en principio tenemos la obligación de hacer la transposición de NIS 2 a lo que sería la normativa española, ¿vale? ¿Cómo se va a traducir? En enero vamos a tener, por parte de las administraciones, van a tener que definir realmente, no con este gráfico de sectores, sino realmente cuáles son las empresas que tienen que cumplir con NIS 2, ¿vale? Y además cuáles van a ser las autoridades competentes tanto para auditar como para reportar, como para toda la cadena, ¿vale?, que establece NIS 2. Entonces tenemos esos plazos en mente. Sí que es verdad que parecen como lejanos, pero también la normativa lo que dice es que una vez hecha la transposición a la normativa española, ¿vale?, es de obligado cumplimiento al día siguiente. Luego ya veremos si hay una prórroga o ver cómo lo tenemos. Sí, Pero sí que es importante. perdona, Raúl, estaban Sí, hablando de 22 de octubre o de noviembre, 17 de octubre era 17 de octubre. Y a la partir del obligación. 17 de octubre, ¿en qué En estado tenemos que principio, estar? el 17 de octubre tendremos la transposición a la normativa europea con todos los requisitos de cómo aterriza NIS 2
en la normativa española y por lo tanto tendremos que cumplir. Lo que pasa es que es un poco absurdo porque todavía no se ha establecido ni cuáles son las autoridades competentes ni cuáles son las empresas definidas. Entonces supongo que habrá una prórroga hasta enero, ¿vale? Para tener que poder cumplir. Pero hasta que no tengamos la transposición, un poco como lo tenemos, los plazos estos son orientativos que establece la Unión Europea, pero tenemos que estar un poco pendientes de cómo es esa transposición o lo que nos dice el CCN a la hora de ver todo, de cómo queda todos estos requisitos. Entonces, lo que sí que es importante es que vayamos adaptándonos, o la mayor parte de las empresas ya podemos ver si vamos a tener que cumplir o no cumplir con estos requisitos. Por lo tanto, todo lo que podamos avanzar, muchísimo mejor. De hecho, por ejemplo, el CCN ha hecho ya, vamos a decir, una paridad entre qué controles establece el Esquema Nacional de Seguridad y lo que va a ser el NIS 2 en la normativa española. Entonces, ahí nos puede dar una idea de qué tipo de controles o qué vamos a tener que cumplir. Por lo tanto, yo no lo Vale. dejaría para el final, ¿vale? Raúl, ahora que estás Sí, hablando de fechas, nos dice José Luis, entiendo entonces que no contemplan moratoria sobre la implantación del NIS 2, o no lo sabemos todavía. en principio no contemplan moratoria porque es obligado de cumplimiento y la transposición obligan a todos los Estados miembros a establecer esta normativa, pero el Estado miembro cuando hace esa transposición puede establecer una prórroga de cumplimiento, ¿vale? Entonces, el problema es que estamos hablando mucho de NIS 2 cuando todavía no tenemos una norma en firme. Entonces, hasta que no la veamos y veamos lo que establece el gobierno o las autoridades competentes en cuanto a qué cumplimiento tenemos y qué empresas van a tener que cumplir, pues la verdad es que decir unas fechas cerradas es un poco, vamos a decir, no muy basado en lo que vayamos a tener. Entonces, yo ahora establecería esas fechas, ¿vale? Sería para enero, una cosa así, pero sí que es verdad que cuanto antes empecemos a establecer ciertas pautas, ciertos procesos o cierta orientación a ese cumplimiento normativo, pues muchísimo. ¿Vale? ¿Ok? Ok, gracias. Entonces, para mí, ¿qué es en toda esa transición que vamos a tener hasta que tengamos ya todo como muy claro? Pues lo importante es establecer un poco qué pasos vamos a dar. Nosotros definimos como 10 puntos, vamos a decirlo así. Lo primero es si tu empresa aplica o no aplica. Ojo con ese punto que dice que si perteneces a la cadena de suministro de una empresa que es estratégica, vas a tener que cumplir. O sea, si tú estás dándole servicios a un Iberdrola, a un Repsol o a cualquier otra empresa energética o espacial o lo que sea, ¿vale? Vas a tener también que cumplir para poder ser parte de esa cadena de suministro de esa empresa estratégica. Entonces, sí que es muy importante ver un poco lo que tenemos de NIS 2, ver si nuestra empresa va a tener que cumplir con estos requisitos y a partir de ahí poderse adaptar. Si vemos que no cumple, pues bueno, yo para mí NIS 2, para los que llevamos mucho tiempo trabajando en ciberseguridad, no establece cosas como demasiado novedosas, sino es todo lo que llevamos hablando durante muchísimos años. Por lo tanto, a ninguna empresa le va a venir mal, por lo menos dar unos pasos hacia ese objetivo que está marcando la norma. ¿Vale? Dentro de esos puntos, para mí lo inicial primero es saber si la empresa va a tener que cumplir o no. El segundo punto es empezar a identificar cuáles son los activos críticos, entendiendo activos críticos no solamente lo que son activos como pueden ser ordenadores, servidores, sino que esos datos que son estratégicos, donde está pues, información confidencial que realmente es crítico para tu negocio, información personal, ese tipo de activos, ¿vale? Es muy importante identificarlos y tenerlos catalogados dentro de la empresa. Tampoco volvernos locos, pero sí que es muy importante establecer esa prioridad en esos activos críticos porque toda la normativa va a ir en función de securizar, ¿vale? Esos entornos que están auspiciando esos activos críticos. Para mí es uno de los primeros puntos a la hora de seguir avanzando. Como tercer punto, lo que siempre hemos estado viendo en todas las personas que estamos en seguridad, sería la parte de desarrollar una estrategia de gestión del riesgo. No solamente establecer las medidas de seguridad, sino ante cualquier riesgo, cualquier brecha de seguridad que podamos tener, cómo vamos a responder, cómo vamos a identificar, cómo vamos a reportar. Establecer esta estrategia de cómo vamos a gestionar el riesgo. Para eso es fundamental establecer qué riesgo tienen nuestros activos críticos, la infraestructura donde están esos datos, el software que estamos utilizando, si tienen vulnerabilidades, si no lo tienen. Muy importante
hacer esa catalogación y luego Nuria os explicará un poco cómo os podemos ayudar a todos y cada uno de estos puntos que estamos. ¿Vale? Una vez que tengamos desarrollado esa estrategia de gestión del riesgo, ¿vale? Es muy, muy, muy importante empezar a implementar. No solamente, y ahí yo creo que la norma también hace mucho, mucho hincapié, no es solamente documentar y buscar evidencias y buscar y establecer documentación, sino implementar realmente las medidas de seguridad apropiadas para mitigar ese riesgo de esos activos críticos que tenemos y que hemos identificado. Muy, muy importante que tengamos evidencias de esas medidas de seguridad que estamos. Por lo tanto, no consiste simplemente en decir que vamos a, sino que realmente tenemos que tener evidencia de que las medidas que estamos poniendo en marcha, ¿vale? Las hemos puesto en marcha y que realmente están tomando efecto, ¿vale? Con las medidas que queremos o con los objetivos que tenemos para esas medidas, ¿vale? Un quinto punto muy, muy, muy importante, básico en cualquier estrategia de seguridad, establecer cuáles van a ser los procedimientos, ¿vale?, de respuesta ante cualquier tipo de incidente. Esta normativa lo que incide mucho es en la resiliencia que podamos tener, la ciberresiliencia. O sea, no es solamente que tengamos un riesgo y poner las medidas de seguridad para que realmente no podamos tener esa brecha de seguridad o ese incidente, sino sabiendo que tarde o temprano todas las empresas, menores o mayores, vamos a tener una brecha de seguridad, ¿vale? ¿Cómo vamos a responder ante ese incidente? ¿Quiénes son las personas que van a actuar? ¿Cómo vamos a sacar evidencias? ¿Cómo vamos a establecer cuáles son la ruta que ha surgido esa brecha y hasta dónde ha llegado esa exfiltración o ese ataque que hemos tenido? Y a partir de ahí, ¿qué medidas vamos a poder tomar? Muy, 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 muy importante establecer esa estrategia también un poco de respuesta ante el incidente. ¿Quiénes son las personas responsables para que no nos volvamos locos ante un incidente? Se nos ha caído empresa o los servicios principales. Tenemos que saber quién tiene que hacer qué cosas y en qué momento, para evitar esos problemas que tenemos de indecisión y que todo el mundo quiere hacer cosas y al final no es cuestión de voluntad, sino realmente de eficiencia y eficacia en las acciones que tomemos en cuestiones de seguridad. ¿Vale? El sexto punto, pues lo que decíamos, no consiste simplemente en documentar. La normativa exige que realmente tomemos medidas. Una de las medidas esenciales es que realmente de vez en cuando hagamos un test de seguridad de esas medidas que hemos puesto en marcha para ver realmente si han sido buenas o si no han sido buenas, ¿vale? Sabéis todos, pues bueno, herramientas de pentesting, defensive services que tenemos, que cualquier partner puede estar haciendo a través nuestro, nosotros, ¿vale? Pero sí que es muy, 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 muy importante establecer esos test para realmente evaluar si las medidas de seguridad que hemos puesto en marcha son efectivas o no son efectivas. ¿Vale? Cuando dice cualquier partner, Raúl, quiere decir Visiotic, ¿eh? Siga, Raúl. No quiero decir, claro, es que me siento demasiado cómodo trabajando con vosotros. Perdona, voy a decir cualquier cosa. Voy a hacer hincapié en eso. No, pero me lo tomo. No, pero sí que es muy importante empezar a trabajar en cuestiones de seguridad con partners que sepan de seguridad. Nosotros estamos conduciendo este webinar a través de Visiotic porque es uno de los partners en los cuales confiamos, pero no confiamos en Sergio o en las personas, sino que confiamos en que realmente tienen una cultura, una visión de seguridad. Cada vez la seguridad se lleva menos a través de revendedores y son más partners de seguridad los que te van a ayudar en todo este camino que estamos teniendo. Entonces, por supuesto que sí. Para nosotros Visiotic es el principal partner que tenemos aquí y por supuesto que toda la ayuda que tenéis, que necesitéis, sabéis que tenéis el respaldo nuestro y yo creo que lo estáis haciendo demasiado bien con todos vuestros clientes y la satisfacción que tienen es bastante grande. Por supuesto que sí. Gracias por la puntualización. Sigue. Vale, entonces seguimos un poco con otros puntos que ponen un poco esta normativa. Hace mucho hincapié en lo que es la formación en seguridad, ¿vale? Ahí muy, muy importante que la formación no solamente vaya hacia los empleados o hacia el mal llamado usuario de a pie, ¿vale? Sino que el equipo directivo, el equipo de dirección de todas las empresas tienen que tener esa formación en seguridad, esa formación en los procedimientos de respuesta a incidentes,
de esas medidas de seguridad que estamos poniendo en marcha para realmente que sean conscientes de esa resiliencia que está exigiendo la norma para esa compañía, ¿vale? La formación a los empleados es uno de los puntos fundamentales que tenemos. Muy importante, el octavo punto, el considerar los riesgos de terceros. Esa cadena de suministro donde hace mucho hincapié en la normativa es esencial. Cada vez más estamos viendo que las normativas no solamente hacen que te mires tú, sino que el eslabón más débil generalmente es todas esas empresas, a lo mejor más pequeñitas que la vuestra, que están trabajando con vosotros, pero que esos son los eslabones más débiles. Los últimos ataques que hemos estado viendo o viviendo a grandes empresas, muchos de los casos no vienen directamente de ataques hechos a esas grandes empresas, sino que vienen a ese partner que está trabajando, a esa empresa que facilita logística, que facilita cualquier cosa, pero que tiene integración con los sistemas y que por lo tanto tiene acceso a la red y por lo tanto es una forma fácil de poderse meter en una gran empresa a través de las credenciales, por ejemplo, de un partner que tienen o que está utilizando. Por eso es muy importante hacer esa evaluación o esa consideración de esas third parties o esos terceros con los cuales estamos trabajando, ¿vale? Por supuesto, como toda normativa, mantener documentación, mantener de evidencia. Decía antes que no hace hincapié en que solamente es documentación, quieren mucho lo que es la efectividad de las implementaciones, pero por supuesto que requieren de esta documentación. Y por último, cumplir con los requerimientos de reporte, fundamental. Estamos estableciendo que se establece, bueno, ahora lo veremos en la próxima slide, unos timings en cuanto a la comunicación a esa autoridad competente de que hemos tenido un incidente y además de qué es lo que ha pasado en ese incidente, ¿vale? Entonces es muy importante primero tener constancia de que hemos tenido un incidente y una brecha, para ahí esencial de defender, ¿vale? Es muy importante tener evidencia de qué es lo que ha pasado en el incidente, si ha habido una filtración de datos, si se han infectado ciertos documentos, realmente saber qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y por lo tanto tener una primera visión, establecen unas 24 horas, ¿vale? Para poder hacer ese primer reporte. Pues es muy importante no solamente tener esa estrategia de reporting, sino tener las herramientas necesarias para hacer un buen reporting de lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces, para mí estos son... Sí. Una pregunta, Raúl. Nos comenta José Luis, ¿se va a establecer algún tipo de relación entre ENS y NIS2? Tipo, esto es lo que requería NS y estas son las diferencias con NIS2. La hay totalmente. El Esquema Nacional de Seguridad ahora mismo, el CCN ha publicado una guía práctica de cómo se complementa el Esquema Nacional de Seguridad y la paridad con los controles que en principio establece NIS2, ¿vale? Es muy similar. Hay gente que me decía, oye, ¿y si yo tengo la 27.000 voy a cumplir NIS2? Te diría al 99%, ¿vale? O sea, generalmente no, eso, para mí es esencial. NIS2 no es una revolución con cosas súper nuevas, no. Sí que tiene cosas muy nuevas. O sea, toda la implicación o responsabilidad que tiene ahora mismo el CISO. Muy importante la independencia que exige de la responsabilidad de seguridad y la responsabilidad de la infraestructura, ¿vale? Tienen que estar totalmente independizados para que las medidas puedan ser objetivas. Entonces, sí que establecen algunos aspectos que son diferenciadores con un esquema nacional de seguridad, aunque ya hacía sus pinitos en esa parte, o con 27.000, pero el 99% de todos los controles van a seguir siendo... Entonces, de hecho, el CCN, luego si puedo, os paso el link, ¿vale? Donde se establece esa paridad de controles y de requisitos, ¿vale? Pero sí, vamos, machea bastante. Vale. Bastante. Voy a puntualizar una cosa, ahora que veo que acaba de entrar Quirón, que Sergio, con la 27.001 posiblemente tengas todo cubierto también. Vale, que lo estuvimos hablando el otro día. Sí. Gracias. Sí. Al final la 27.000 es muy exigente. O sea, esto, a mí NIS2, por supuesto que para las grandes empresas van a requerir cierta implementación de otros controles, otros requisitos, a lo mejor en temas de reporte, en temas de esa formación de empleados, en temas de esa comunicación o esa implicación del equipo directivo, pero a efectos de controles de seguridad, 27.000, Esquema Nacional de Seguridad y NIS2 son muy parejos, ¿vale? ¿Qué hacer ante un incidente? Fundamental, ¿vale? Ese reporting que se establece, ese timing que está estableciendo, ¿vale? Muy importante para mí son varios hitos. 24 horas un primer reporte hacia la autoridad que se defina
por parte de esa transposición de la normativa de NIS2, ¿vale? A las 72 horas un reporte mucho más exhaustivo, mucho más detallado de qué es lo que ha pasado en el incidente, la brecha, si ha habido filtración, qué datos han sido comprometidos por parte de clientes, de partners o de quien tenga la empresa, ¿vale? Y luego un mes después, ¿vale? Realmente un informe de no solamente qué es lo que ha pasado, sino qué medidas de corrección, ¿vale? Se han puesto en marcha, ¿vale? Para poder realmente mitigar el efecto que ha tenido y que no vuelva a pasar en un futuro. Entonces, establece ese timing donde para mí es esencial esas 24 horas. La mayor parte de los ataques que estamos viviendo no se producen, por desgracia nuestra, el lunes a las 5 de la tarde, ¿vale? Para que podamos tener a todo nuestro equipo de informática o de seguridad o a la gente de Visiotic ahí viendo un poco qué es lo que está pasando, ¿vale? Generalmente lo que está pasando es el viernes a última hora de la noche, el sábado a primera hora de la mañana es cuando se hace efectivo un ataque. Entonces pasamos casi 48 horas sin ninguna notificación y ninguna alerta. De ahí un poco uno de los temas esenciales, que es todo el tema de servicios gestionados 24/7, independientemente de si eres una gran o una pequeña empresa. Es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, ya entrando un poco más en Bitdefender, no tanto en NIS2, y ver un poco cómo os podemos ayudar a través de Visiotic, hacer esa complementación, esas medidas y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pues nosotros tenemos unas soluciones, tenemos unos productos que complementándolas un poco y teniendo esa coherencia en ese plan de estrategia de seguridad, os van a ayudar muy, muy, muy mucho, ¿vale? A cumplir con todos los requisitos que establece la norma. Podemos cubriros todo lo que es la parte de móvil, con toda la parte de threat protection para móvil, toda esa parte de phishing, de SMS, de WhatsApp, todos los nuevos canales de acceso a la empresa que están teniendo, ¿vale? Los nuevos ataques lo podemos estar complementando no solamente en los workstations o en los servidores, sino también en todo lo que es la parte móvil. No solamente con lo que es la protección, sino con esa correlación o con esa extensión que podemos estar dándole. Con sensores de network para poder tener toda la telemetría y todos los logs de todo lo que pasa de la red. ¿Para qué? Muy importante. Pues para entornos sanitarios, industriales, donde nosotros no tenemos visibilidad a lo mejor de una cámara, de un escáner o de cualquier otro dispositivo donde no nos podemos implementar. Si tenemos esos sensores de red, ¿vale? Podemos estar analizando, podemos estar correlando y tener un análisis mucho, mucho más preciso, ¿vale? De dónde ha venido y a dónde ha podido llegar el ataque. Aunque nosotros no estemos en esta cámara o en ese escáner que tenemos en la consulta del médico, ¿de acuerdo? Muy importante lo que decíamos, estos servicios gestionados para dar respuesta y poder visualizar 24/7 todo lo que tenemos y poder cubrir toda la parte de TEI. ¿Cómo lo hacemos eso? Con toda la parte de XDR. Los sensores no solamente para network, pero podemos estar en el domain controller gestionando todo el tema de identidades, podemos estar en nubes, podemos estar manejando toda la suite de Office 365 o de Google Suites, ¿vale? A la hora de poder tener esta visibilidad global o daros esa visibilidad global para que realmente podamos tener las medidas puestas para poder reportar o para poder gestionar correctamente un incidente. Toda la parte de CSPM nos va a ayudar mucho. SPM es un producto que tiene Bitdefender, que lo que nos da es la capacidad de ver cómo en los hiperescalares en Amazon, Azure o Google, ¿vale? Toda esa infraestructura que tenemos allí, ¿vale? Cómo podemos cumplir con todos los controles de NIST de una forma súper sencilla. No solamente si cumplimos o no cumplimos, sino además cómo deberíamos hacer o qué cambios deberíamos hacer para poder cumplir. Perdona, Sergio. No, quien quiera más información sobre XDR o CS, ¿cómo era? CSCM, CSPM. que de hecho Nuria nos va a dar una Sí. masterclass el próximo jueves, pues que nos lo diga y le mandamos información porque realmente es muy interesante, ¿vale? Muy interesante. Muy, muy, muy importante. ¿Vale? Bitdefender, para quien nos conozcáis, pues ya sabéis quiénes somos. Para quien no, somos el mayor fabricante de seguridad en cuanto a footprint en endpoint que estemos controlando. Eso nos da una capacidad de poder tener feed, de poder tener información de una forma muy, muy, muy grande para poder coger toda esa inteligencia y embeberla dentro de lo que tenemos, ¿vale? También un poco
reconocimiento del mercado. Por aquí voy a pasar un poco más rápido y le dejo ya también un poco el state a Nuria, ¿vale? Que si no me va a matar, que le estoy destrozando la presentación, ¿vale? Pero muy importante para nosotros, los últimos análisis de Mitre, de MDR, nos ha situado como el mejor fabricante en cuanto a, para mí, características esenciales, en cuanto a visibilidad, en cuanto a falta de fatiga o falsos positivos, fatiga de alertas, de cómo correlamos todo para que realmente en un único incidente tengas absolutamente visibilidad de todo el ataque. Esencial a la hora de poder reportar y de tener una visión rápida, ¿vale? De que hemos tenido un incidente o una brecha de seguridad, ¿vale? Pues somos líderes en el wave de Forrester. Gartner nos está poniendo como visionarios dentro de los últimos cuadrantes. Entonces, para que veáis un poco que tenéis por detrás por detrás vuestro, un muy buen partner de seguridad, tanto Visotil como nosotros, para poder ayudaros, ¿vale? Un segundo. ¿Vale? Entonces te dejo, Nuria, si quieres a ti, ¿vale? Dejo de compartir y te dejo a ti. Vale, ya comparto yo. Pues, ¿Veis mi, muchas gracias por todo, Raúl. ¿veis Te mi he pillado pantalla? quitándose los cascos. Nada, no, un placer. Es que estoy con los cascos que no, ya me tengo fatal. Vale, Muchas vale. gracias. Pues Nuria, todo tuyo. Bueno, pues a ver, lo primero me lo han puesto un poco difícil porque en teoría no puedo parecer no puedo parecer un robot, según Sergio, y yo suelo hacerlo mejor en una consola que en una presentación, así que seguramente pareceré un poco robot. Bueno, de los puntos que os ha comentado Raúl sobre qué establece la normativa, en qué os va a poder ayudar Bitdefender, ¿de acuerdo? Podríamos ver o podríamos apuntar a esos 6 puntos clave en los que Bitdefender actúa o ayuda en ese cumplimiento y que ha mencionado Raúl. Y estos serían, por un lado, el análisis de riesgo y la seguridad del sistema. Es decir, ¿cuántos de vosotros sabéis cómo están vuestros sistemas en cuanto a configuraciones, en cuanto a vulnerabilidades, si tiene algún riesgo? Gravity Zone, es decir, la solución de Bitdefender, Gravity Zone, para aquellos que no las conozcáis, va a proporcionar una gestión de riesgos, como mencionó antes Raúl, que comprueba si nuestros endpoints tienen configuraciones erróneas, aplicaciones con vulnerabilidades o lo que es el riesgo del comportamiento del usuario, tanto para el propio usuario como para la empresa. Se ha mencionado CSPM, os mostraré alguna pantalla, algún pantallazo sobre CSPM, que lo que va a hacer es extender ese análisis de riesgo hacia lo que es la nube. Integrando, lo vamos a poder integrar con Azure, AWS o Google. Y también ha mencionado lo que sería la parte del servicio MDR, que va a proporcionar una gestión de seguridad de nuestros sistemas 24/7. Pero aquí también entraría la gestión de parches que tendremos, gracias a la cual vamos a tener actualizados nuestros sistemas, eliminando así las vulnerabilidades. El segundo de los puntos, la gestión de los incidentes y la continuidad de negocio. Por un lado, importante, lo más básico, es decir, la prevención y mitigación de cualquier tipo de ataque. Aquí vamos a necesitar o podemos proporcionar visibilidad más allá del endpoint, es decir, añadir sensores XDR a esa plataforma Gravity Zone. De esta forma estamos extendiendo la visibilidad sobre la actividad sospechosa más allá del endpoint. No nos vamos a quedar únicamente en lo que ocurre en el endpoint, sino que gracias a esos sensores vamos a poder integrar con nubes públicas, vamos a tener un sensor de productividad para Office 365 en el que vamos a ver actividad sospechosa, un sensor de identidad que integraremos con directorio activo tanto en on-premise como Azure, y la parte de red en cuanto a todo lo que son elementos en los que no vamos a poder poner un agente. De nuevo, el servicio gestionado MDR que proporciona esa monitorización continua
tanto de forma automatizada como humana, va a responder rápidamente a lo que son amenazas e incidentes. El tercero de los puntos, esa cadena de suministros, ciberhigiene y formación. Aquí se va a centrar más la parte del MDR, que nos va a proporcionar threat hunting. Por un lado, threat hunting basado en riesgo y por otro lado, basado en objetivos, en target, detectando así lo que son indicadores de compromiso y ofreciendo distintas recomendaciones en cuanto a esa mejora continua de la seguridad del entorno. El siguiente punto clave sería la seguridad de la red, gestión y divulgación de vulnerabilidades. En este caso estaríamos hablando de proteger lo que es la propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Es decir, tratar de evitar lo que sería una exfiltración de datos. Por ejemplo, una vez más, lo que es la plataforma Gravity Zone, a través de esa gestión de riesgos, a través del CSPM, a través del XDR y del servicio gestionado MDR, va a ayudar en esa protección y a responder ante cualquier incidente de seguridad que podamos encontrar. NIST también establece políticas de cifrado o de encriptación que protejan la información sensible. Bitdefender, a través de esa plataforma y en el mismo agente, ofrece ese cifrado completo de disco, ayudando así a la reducción de la pérdida de datos accidental y a alcanzar ese cumplimiento con la normativa. Y por último, el último de los puntos sería los recursos humanos y seguridad, es decir, control de aplicaciones de políticas de acceso y gestión de activos. Aquí lo que es la gestión de riesgos nos va a proporcionar una visión de ese comportamiento humano, del comportamiento de nuestros usuarios, que como dije puede suponer un riesgo para ellos y para la compañía. Pero añadimos la parte de CSPM Plus, que dispone de un sistema integrado de gestión de acceso a identidades. Además, va a proporcionar una serie de informes relacionados con los distintos marcos o normativas, como pueda ser NIS2, GDPR o ISO 27001. Bien, pasamos a ver un poco más lo que es la plataforma Gravity Zone y cómo ayuda, cómo actúa en esos puntos, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, NIS2 establece distintas medidas y cómo nos ayuda Bitdefender. Por un lado, la reducción de la superficie de ataque, es decir, esa superficie susceptible de ser utilizada en un ataque. Lo que nos va a proporcionar es esa gestión de riesgo, a su vez también nos proporciona gestión de parches, control de dispositivos, de aplicaciones, así como la encriptación completa de disco. CSPM Plus extiende, como dije, esa gestión a la nube, añadiendo ahí la parte de la gestión de identidad y el cumplimiento de normativas. Dentro de lo que es la prevención y la protección, se proporciona o Gravity Zone dispone de un único agente con motores heurísticos, Machine Learning e inteligencia artificial. De este modo se está protegiendo cualquier tipo de activo, no solamente los endpoints, sino que se extiende la protección a contenedores, móviles, correo, etc. Y por último sería la gestión de incidentes, es decir, la detección y respuesta, donde Gravity Zone, por un lado, proporciona esas capacidades EDR y gracias a los distintos sensores XDR se extiende esa visibilidad más allá del endpoint, como comenté, y se dispone de ese servicio de seguridad gestionada o MDR, además de otros servicios como pueda ser la inteligencia de amenazas o servicios ofensivos o herramientas de investigación. Bien, desde la plataforma Gravity Zone, es decir, en pantalla estamos viendo un diagrama donde en el centro tendríamos esa plataforma, ¿de acuerdo? Una plataforma unificada a la cual vamos a acceder a su gestión a través de una consola web, es decir, está basada en cloud. Y a través de ella vamos a poder gestionar cualquier tipo de endpoint, independientemente de si se trata de un puesto de trabajo, un servidor, sea físico, virtual, móvil, sistemas de almacenamiento, correo, etcétera. Ya estén ubicados en nuestra propia infraestructura on-premise, en data center de terceros o ubicados en la nube, incluyendo lo que serían los contenedores en modelo PaaS.
Y si le añadimos lo que es esos sensores XDR que he comentado, estaríamos extendiendo esa visibilidad a la parte del cloud, a la red, a la identidad y a la productividad. Es decir, desde esa desde esa única plataforma y con un único agente, estaríamos gestionando cualquier tipo de activo, por tanto tendríamos visibilidad sobre todos nuestros activos y podríamos gestionar cualquier tipo de incidente. Creo que no, sí. Bien, os he mencionado varias veces esos sensores XDR en cuanto al cumplimiento en la gestión de incidentes y la visibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, los sensores XDR lo que dan a la plataforma que ya tiene esa capacidad EDR es convertir la solución en una solución XDR que va a utilizar por un lado Machine Learning e inteligencia de amenazas para clasificar y correlacionar alertas procedentes de los distintos sensores que he mencionado y que estarían integrados con diferentes fuentes. Va a recopilar esa imagen completa que estamos viendo ahora mismo en pantalla del ataque en tiempo real, mostrando en una representación visual toda la cadena de ataque una vez que el motor de correlación de Gravity Zone ha correlacionado todos esos eventos y alertas que estaban conectados en un único incidente. Con esto lo que se está obteniendo es rapidez y eficacia a la hora de responder a las amenazas, reduciendo así la fatiga de alertas, el tiempo medio de respuesta, así como el de recuperación. Dentro de Hay Gravity Zone, una cosa, dime. Nuria, porque para mí es muy importante lo que el gráfico que estás mostrando anteriormente, no solamente que mostremos todo, sino que además cuando tengamos un ataque es muy importante eso que está mostrando Nuria por una sencilla razón. Si no tenemos en un incidente todo el alcance del mismo, cuando nosotros nos creamos que realmente hemos revertido la situación a como estaba anteriormente y que podemos salir otra vez y levantar un poco todos los sistemas, el problema que podemos tener es que esto esté replicado en una tarea programada que no la hayamos analizado, que no la hayamos correlado bien y se vuelva a replicar el ataque. Entonces, por eso es muy importante tener esta visión extendida, realmente en un incidente saber hasta dónde ha podido llegar el atacante para tenerlo bien dimensionado y, por lo tanto, poder corregir cualquier efecto, cualquier malware que podamos tener dentro de la empresa. Entonces, para mí es esencial el gráfico este, ¿vale? Para mostrar que realmente no os mostramos por mostrar, sino que de una forma muy sencilla, sin hacer investigaciones y sin tener que estar lanzando scripts, lanzando queries por toda la empresa, podemos tener en un pantallazo todo lo que ha pasado, ¿vale? Perdona, Nuria. Nada. Apuntando a lo que acaba de comentar Raúl, en este gráfico, si me dejáis un momento que coja el láser, cuando especificamos esa visibilidad completa en la cadena de ataque, esta actividad que veis aquí a la derecha, a la izquierda, se puede ver bien por tiempo, cronología o bien por las fases de la cadena de ataque, ¿de acuerdo? En la parte central de ese gráfico, por un lado, siempre se va a ver ese acceso inicial por donde nos vino. En este caso, se trata de un correo enviado por este usuario. Es decir, ahí entra en juego lo que es ese sensor de productividad que me está cogiendo esa telemetría. A lo que voy es, si yo no tengo un sensor, si yo no extiendo esa visibilidad a la hora de gestionar los incidentes, me va a ser mucho más difícil el entender por dónde ha venido. Es decir, lo que sería esa cadena de ataque o esas fases de la cadena de ataque según Mitre, va a ser mucho más difícil que yo entienda toda esa cadena, entienda todo ese ataque, el motivo, el cómo, el qué, dónde han afectado si no tengo esa visibilidad completa más allá del endpoint, ¿de acuerdo? Además, los sensores me van a permitir tomar también ciertas acciones. En este caso, se trataría del de productividad y podría deshabilitar ese usuario de Office 365, forzar sus credenciales o en el caso de ese correo que estamos viendo ahí arriba, las alertas que veo aquí, podría llegar a eliminar desde esa consola ese correo. Bien.
Aparte, voy a disponer de ciertas herramientas que me van a ayudar en esa gestión del incidente o lo que sería el threat hunting de amenazas de una forma eficiente y proactiva. Voy a disponer de funciones de búsqueda histórica o búsqueda en vivo. Histórica es contra el propio Data Lake de Gravity Zone hacia lo pasado. Realmente estaría haciendo más una gestión forense, una investigación forense. Mientras que esta búsqueda en vivo de indicadores de compromiso me van a ayudar a descubrir ataques en fases tempranas. No se ve aquí, pero por ejemplo, una de las consultas que yo podría realizar a todos los endpoints que estuviesen online sería, por ejemplo, si están afectados o si son susceptibles a los 4G. Bien, hemos hablado de esos puntos y hemos tratado lo que es la gestión de riesgo, ¿de acuerdo? Una de las medidas que establece NIS2 y que Bitdefender cubre dentro de lo que es esa gestión de riesgo. Gravity Zone va a ayudar en esta parte informando de todo indicador de riesgo encontrado en los endpoints, dándonos ese porcentaje total que estáis viendo, que trataría sobre el 81%, en este caso es la superficie total que es susceptible de ser utilizada ante un ataque. Aquí estaría ese 81, estaría siendo la media de esas configuraciones erróneas, de esas aplicaciones con vulnerabilidades a las que les falta un parche de seguridad, es decir, tienen un CVE asociado y hemos visto que dentro de lo que es la inteligencia de amenazas, hemos visto que esa misma aplicación con esa falla de seguridad en esa vertical en particular a la que pertenece este cliente ha sido utilizada en otros ataques. Y también lo que sería la gestión de riesgos en cuanto al comportamiento humano, es decir, cómo el comportamiento de nuestros usuarios navegan por sitios comprometidos, no dejan bloqueado el equipo, tienen una complejidad baja en cuanto a la contraseña, etcétera. Y también nos dará todo lo que es ese porcentaje dividido en severidad por servidores que afectan a servidores, a puestos de trabajo y un top 5 en cuanto a dispositivos con mayor riesgo o en cuanto a usuarios con un comportamiento de mayor riesgo. La parte de CSPM, Cloud Posture Management, va a extender esa visibilidad del riesgo a la parte, lo que sería en la nube, ¿de acuerdo? Como dije, integra bien con AWS, Google y Azure y lo que nos va a proporcionar es una capacidad de observación automatizada y sin agente que va a trazar un mapa exhaustivo de toda la huella en la nube. Lo que garantiza esta visibilidad es que cada activo, como estamos viendo aquí a la izquierda, está contabilizado y protegido, manteniendo así el principio de no se puede proteger lo que no se puede ver. Muchas veces, sobre todo cuando estamos en cloud y a veces se desarrollan aplicaciones que son de prueba antes de pasar a producción. Una vez finalizadas esas pruebas y si no ha habido un etiquetado correcto, nos olvidamos de ellas. Si encima no estaban bien configuradas, eso supone un riesgo, ¿de acuerdo? Un uso que puede ser utilizado ante un ataque. Exactamente igual pasaría en las identidades. Esos usuarios que ya no están en la compañía o en la parte de usuarios de prueba, etcétera. CSPM lo que me va a dar es toda esa visión de todos los recursos que yo tengo dentro de lo que de la nube y una descripción, así como qué es lo que no está cumpliendo con las diferentes normativas. No solo va a proporcionar esas detecciones en cuanto a configuraciones incorrectas, sino que además también me va a proporcionar, no me deja ahora, sino que también nos va a ofrecer remediación de las mismas. Es decir, CSPM utiliza cientos de reglas para analizar e identificar
posibles riesgos de seguridad, ofreciendo una información clara y práctica en cuanto al detalle y descripción de por qué esa configuración no es correcta o supone un peligro, pero también voy a tener esas opciones de remediación, cómo remediar esto para que sea más fácil cumplir con las distintas normativas. La segunda área en la que ayuda CSPM es justamente ese cumplimiento en la nube, ¿de acuerdo? Una vez configurado, una vez integrado, está listo en menos de 30 minutos para empezar a reportar con informes de cumplimiento adaptados a estándares como NIS 2, GDPR, ISO 27001, PCI, DSS, etcétera. Es decir, ante una configuración que él detecta, un recurso que tiene una configuración incorrecta, lo que nos va a dar es con qué no está cumpliendo. Cuando saco esos informes de cumplimiento, no me está sacando un informe diciéndome, este NIS 2 exige esto, esto, esto y esto, sino lo que me está haciendo es esa traducción, ese mapeo de lo que la normativa está diciendo y lo que no cumplo yo con esa configuración dentro de esa normativa, ¿de acuerdo? Es decir, está haciendo la traducción de una normativa a lo que sería la parte técnica para llegar a su resolución. CSPM también nos va a ayudar en lo que es descubrir y gestionar las identidades con excesivos privilegios a recursos. Como vemos, con una visualización de esos permisos de forma intuitiva, de esta forma lo que se está haciendo es aplicar el principio del mínimo privilegio, protegiendo así lo que son los entornos en la nube de posibles amenazas tanto internas como externas. Si juntamos todas estas características, es decir, la parte de esa detección e identificación de configuraciones incorrectas, la parte del cumplimiento, así como la gestión de identidades desde la perspectiva del acceso a los distintos recursos, CSPM permite no solo realizar ese seguimiento, sino que también mejorar la seguridad y el cumplimiento en la nube. Es decir, garantiza que cada aspecto de la infraestructura está bajo escrutinio, haciendo de esta forma que sea seguro y que además cumpla con la normativa. Dentro de esa gestión del riesgo, el primer punto mencioné la gestión del parche, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de lo que es la gestión de vulnerabilidades, se va a disponer de, por un lado, la gestión del riesgo me está diciendo cuáles son esas aplicaciones vulnerables a las que les falta un parche y si dispongo de lo que es la gestión de parches gestionado desde la misma consola y a través del mismo agente, no voy a necesitar un agente adicional para poder gestionar este parcheo. Voy a disponer de opciones de parcheo automático mediante lo que sería la programación o instalación de parches bajo demanda. De esta forma voy a tener un inventario completo de parches con información detallada de cada uno, ya se trate de sistema operativo Windows, Linux o Windows, Linux o Mac, perdonarme, o aplicaciones de terceros para para los tres sistemas, ¿de acuerdo? Voy a disponer de ese informe del estado del endpoint desde la perspectiva de los parches, si faltan, si fue instalado, etcétera, entre otras características como veis en la pantalla. También se mencionó esas políticas que va o que establece como medida NIS 2, entre ellas la política de encriptación, ¿de acuerdo? Dentro del mismo agente se vuelve a disponer también de lo que es la gestión de encriptación completa del disco y se gestiona desde la misma consola Gravity Zone. De esta forma se simplifica el despliegue del cifrado en los endpoints, pero además se enlaza lo que es la clave de recuperación hacia ese endpoint dentro de lo que es el propio inventario de red, ¿de acuerdo? De tal forma que yo siempre voy a disponer de la posibilidad de acceder a ese endpoint, aunque el usuario haya olvidado o no recuerde esa clave. Además, me va a proporcionar informes específicos sobre el cifrado de los endpoints que va a ayudarnos a demostrar ese cumplimiento de la normativa en esas políticas. Y por último, tanto Raúl como yo hemos mencionado
el servicio gestionado MDR dentro de la normativa NIS2 y sobre todo en los tiempos establecidos por la normativa al reportar los incidentes. En este caso, en el servicio gestionado de MDR, ese servicio 24/7, hace una notificación inicial con detalles de la evaluación del incidente, impacto y los indicadores de compromiso que ha encontrado. Va a proporcionar un informe detallado sobre el incidente posterior, es decir, con las acciones que se han tomado para mitigarlo una vez que se ha resuelto y va a ser enviado al cliente en un plazo de 72 horas una vez que el incidente se ha mitigado, se ha remediado y se ha erradicado. ¿Cómo hemos de pensar es decir, hablar de un servicio gestionado MDR dentro de una normativa? Tenemos que pensar en él como una herramienta, ¿de acuerdo? Un servicio con capacidades que nos van a permitir utilizar diferentes funciones personalizadas, como pueda ser threat hunting o esos informes exhaustivos que nos exige la normativa. La operación de este servicio es la que estamos viendo en pantalla y que podemos dividir en 3 puntos o 3 misiones, lo que sería la detección, la respuesta y los informes. Dentro de la detección estamos hablando de esa identificación de amenazas dentro del entorno y las respuestas a la misma. Esa identificación puede venir por la revisión o la revisión de un evento, por la detección de una anomalía o por una propia alerta o a través de una investigación o un threat hunting. Una vez identificada una amenaza, esta es investigada. Se trata de una gestión de amenazas, no una gestión de alertas. Hay una diferencia, ¿de acuerdo? Donde la misión del equipo MDR es detenerla, evitar su propagación y minimizar el impacto. Y por último estaría la parte del informe o informar, que lo haría a través de varios tipos de informes, como los informes que he mencionado en cuanto a los tiempos exigidos por NIS2 a la hora de reportar un incidente, es decir, la parte de se ha detectado un incidente con los indicadores de compromiso, sería un flash report, y un informe en cuanto a después de las acciones o after action, que sería todas las acciones realizadas para mitigar ese, ese, ese incidente. Bien, con esto yo he terminado, aunque conmigo no habéis sido tan interactivos como con Raúl, lo cual me fastidia un poco con el pique que tengo con él, no te lo voy a perdonar, Sergio. Así que dejo a Raúl, que parece que os cae mejor, con las conclusiones. Tienes una pregunta, Nuria. Espera un segundito. ¿Será la primera? Dice Juan, ¿No será Gustavo? no, No, no. la ha metido Sergio ahora. No, dice Juan José, nos pregunta, ¿cómo se gestiona el descubrimiento de los endpoints? ¿Hay descubrimiento de endpoints a nivel de sondeo de red o solo a nivel de Active Directory? Un endpoint que se quede sin descubrir y por tanto sin el software de antivirus, ¿en sí mismo es un problema de seguridad? Tienes en el chat la pregunta si Sí, lo... la Si estoy la, si leyendo, la estoy leyendo. A ver, Juan o Juan José. Vale, ¿cómo se gestiona el descubrimiento de los endpoints? Ahí estaríamos hablando de lo que es el propio endpoint, ¿de acuerdo? Es decir, que tengo integración, que tengo directorio activo y quiero integrarlo, me va a mostrar toda la jerarquía tal y como se muestra dentro del directorio, incluidos aquellos equipos que no están gestionados. Que no tengo integración, tengo lo que es la función de relay, que me va a hacer un descubrimiento de red, ¿de acuerdo? Es decir, todo aquello que no está dentro de lo que es dentro de lo que no es directorio activo, este endpoint con esa funcionalidad de relay me va a mostrar todo lo que ve en la red, ¿de acuerdo? Y tercero, estaría ese sensor de red en la parte de XDR, por ejemplo, donde estaría una cámara, una impresora, etcétera. No voy a poder instalar un agente, con lo cual, si tienen conexión a Internet, si tienen comunicación, ¿de acuerdo? En cuanto toquen la red, el sensor de red va a comunicar
sobre ese activo y la actividad que está teniendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, la integración del directorio y el relay lo que haría sería darme esa visibilidad de esos endpoints que no están siendo gestionados y que posteriormente podría hacer un despliegue remoto desde la propia consola hacia esos endpoints, y en aquellos donde yo no voy a poder ver no voy a poder tener un agente, entraría en juego ese sensor de red. Al final un poco es lo que dice Nuria. Por supuesto que es una fuente de cualquier posible brecha o incidente, cualquier dispositivo que no tenga seguridad. Si no podemos implementar la seguridad de Bitdefender, por lo menos tener visibilidad de las acciones que puede estar tomando. Lo que no sería lógico es que una cámara IP que tengo colocada o un ordenador que no tengo protección y que no está en el directorio activo, que no tengo nada, tenga comunicación con un servidor de SAP, por ejemplo. Ese tipo de acciones son un poco las que son necesarias para empezar a ver, pues yo qué sé, posibles movimientos sospechosos de posible acceso a ciertos servicios. Esos índices, esos indicadores son esenciales para prealertarnos antes de que realmente se haga el incidente. Yo creo que estamos viviendo una época donde cuando salen las noticias, los incidentes, es porque esa empresa realmente ha estado como 3 o 4 meses infectada anteriormente. Tened en cuenta que ahora mismo la mayor parte de los ataques eh, se hacen como de otra forma. Yo creo que vivimos un momento donde la pantallita del ransomware y de que había que pagar era lo que teníamos todos en mente, ¿vale? Pero ahora, para que veáis, esa es la última parte del ataque. Las empresas de hackers lo que hacen es vender el acceso a los datos de las empresas, vender un poco toda la información que tienen fuera. Cuando realmente ya no pueden vender esa información, ¿vale? Es cuando realmente, para terminar de exprimir a la vaca, lo que hacen es realmente encriptar. Pero ya han estado vendiendo todos esos datos anteriormente. Entonces, es importante que cualquier alerta, cualquier movimiento sospechoso, podamos monitorizarlo y entenderlo dentro de lo que son los procesos típicos o normales dentro de la empresa. Que Sergio lance un Huamai contra un servidor de Visiotic puede tener sentido, pero que la persona de administración esté lanzando un Huamai o a través de una macro de un Excel contra un servidor, pues a lo mejor no tiene sentido. Eso es la forma que tenemos que empezar a entender un poco los incidentes, no cuando realmente tenemos encriptada la máquina, sino todos esos movimientos anteriores que nos dan indicadores, ¿vale?, de que algo está sucediendo que no es normal. Ok, muchas gracias. Pues Raúl, vamos acabando la sesión con las conclusiones. Sí, para mí las conclusiones lo hago antes con Nuria. Yo creo que Nuria lo ha explicado muy bien. O sea, el cómo te puede ayudar Bitdefender a poder realmente entender. Olvidémonos un poquito de NIS2, a tener una protección de nuestra empresa. El NIS2 no es nada más que llevar a negro sobre blanco, ¿vale?, lo que llevamos haciendo durante muchísimo tiempo. Es realmente establecer una guía de qué cosas o qué requisitos o qué controles tienes que poner. Pero lo importante son las herramientas y las soluciones y los procedimientos de seguridad que implementemos, ¿vale? Ahí es donde esa visibilidad que comentaba Nuria de la gestión del riesgo, de los parcheos, de los misconfigurations y comportamiento de usuario, ¿vale?, tiene una parte esencial. Y luego tener una herramienta como Bitdefender, Gravity Zone, a la hora de que tú puedas monitorizar 24/7 toda tu infraestructura y alertar de cualquier incidente, para mí es esencial, ¿no? Hablábamos hace unos años que los EDRs, pues fuera del IBEX 35, poca gente lo ponía. Tened en cuenta que un EDR, un XDR, un MDR, un servicio 24/7, ¿vale? Ahora tienen unos precios totalmente competitivos para que cualquier empresa de cualquier índole pueda implementarlo. Lo que antes era impensable, el poder tener un servicio 24/7 de SOC para una empresa, una small business, ¿vale? Ahora cualquier empresa puede estar teniendo, ¿no? Entonces, es muy importante que no veamos, para mí, NIS2 no como requisitos, normativas, sino como una ayuda realmente a tener un nivel de protección y perseguir lo que quieren hacer las instituciones europeas, que es la resiliencia. No solamente como un ataque, un incidente te afecta a tu empresa,
sino cómo afecta a la sociedad. Que una empresa que esté en un sector estratégico tenga un problema de suministro de electricidad para un pueblo, para una ciudad, no afecta solamente a esa empresa, afecta a toda la ciudadanía. Eso es lo que intenta, ese es el espíritu de NIS 2, ¿vale? Entonces, tecnologías como la de Bitdefender, partners expertos en seguridad, como puede ser IoT, es realmente lo que tenemos que empezar a llevar a todas las empresas que podamos. Es un poco la idea, ¿vale? Ok, Raúl, muchas gracias. También por complementar todo esto, sí, y, bueno, hay muchos clientes de Bitdefender en este webinar, pero quien quiera probarlo o quiera tener una demo o quiera profundizar más, aprovechando que tenemos el contacto de Nuria, que es quien da las masterclass y la conocedora del producto, que no quiere decir que Raúl no lo sepa. Que no lo Entonces, sabe, pero solicitárnoslos, os hacemos una demo, os dejamos licencias para que bicheéis. Por supuesto, contamos con un pro que es Gustavo Taconet, que muchos lo conoceréis, que está preparadísimo, aparte del equipo de Arturo. Entonces, pues nada, que contéis con nosotros. Y todos los que hayáis tenido dudas sobre el NIS 2, por favor, bien ahora o bien mandarnos un correíto. Yo compartiré todas las notas de la reunión y la grabación para que oye, podamos seguir avanzando. En tanto tengamos noticias nuevas sobre la directiva, os iremos informando y que hagamos esto, no lo dejemos morir aquí, lo hagamos activo y sigamos trabajando en ello. Desde aquí dar muchas gracias a Nuria y a Raúl por haber estado en este webinar. Nos abriste los ojos a nosotros y lo hemos querido compartir con el resto de la gente. Y a todos los que habéis asistido, oye, agradeceros el tiempo que habéis invertido en este webinar. Espero que nos veamos muy pronto de nuevo. Muchas gracias a vosotros y a todos los que habéis estado con nosotros. Venga, fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao, chao. Gracias, chicos. Chao. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Sergio, una pregunta, ¿nos vais a poder hacer llegar la grabación? Sí, ahora en un ratito, cuando tenga ya yo toda la documentación Vale, y sí, la no, grabación. es solamente saber si lo vamos a poder recibir. Sí, y la presentación, sobre todo porque tiene los puntos para, Sí, por para eso el NIS 2, para por que eso podáis es, hacerle justo. un seguimiento. Porque nuestra DPO no se ha podido conectar y realmente esto casi nos interesa tanto igual a nosotros como a nuestra DPO. Claro, claro. Pues nada, luego ahora en un ratito lo comparto con vosotros, ¿vale? Vale, perfecto, Y si muchas necesitas gracias. puntualizar en algo más, me mandas un correinche y Vale, te doy la vale, información que perfecto. necesites. Muy bien, Venga, gracias. hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, chao. Bueno, Sergio, nos vemos el miércoles, que tenemos que hablar de un montón de cosas. Miedo me das. ¿De qué tengo que ir disfrazado? Disfrazado de currante, de currante. A ver si te sale, a ver si quedamos pocos. Que Eso, al final, bueno, hemos salido bien del tema nuestro, de seguridad. ¿sí? Bueno, estamos ahí con la Comunidad de Madrid, con lo del ciber, y Anda. bien, dentro de lo cabe, pero vamos, tenemos que vernos, por eso quiero verte, ¿sabes? Pues tenemos que tomar decisiones distintas y una serie de cosas que a ver cómo lo enfocamos para a partir de septiembre, pues te digo. Venga, De que fenomenal. Pues me Vale. llevo el cuadernillo. Te voy a buscar directamente. Te llamo Sí, ahí en la bájate a mi puerta despacho. de la Cuando Ayuntamiento. aparcas y te bajas a la cueva. Aquí a la cueva del despacho. A la silla de Felipe II. Venga, hecho. Si quieres te la saco y te dejo sentarte un rato en ella. Venga, anda, te veo el miércoles. Venga, nos vemos en Hasta luego, Venga, chao. hasta la- Chao, chao. Cuídate.